Todas las cosas que hacemos en la vida dependen del ánimo. Ese ánimo con el que hacemos las cosas. Cuando estamos animados y estamos motivados, logramos hacer grandes cosas. Hacemos todo con alegría y hacemos todo con motivación. Qué difícil es caminar en el camino del Señor cuando viene el desánimo, cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, cuando no sentimos ánimos de seguir. La historia que menciona en Números capítulo 21, versos del 1 al 7, nos muestra cómo el pueblo de Israel se desanimó en el camino. Así muchos de nosotros hacemos hoy en día. Nos sentimos desanimados de nuestros ministerios, de nuestro cristianismo, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones. La Biblia nos muestra cómo podemos darnos cuenta cuando el desánimo llega a nuestras vidas. Cómo podemos darnos cuenta que el desánimo ha llegado incluso a nuestra vida. En primer lugar, empezamos a quejarnos de Dios. Nos quejamos de lo que Él ha permitido. ¿Por qué si yo voy a la iglesia todo me sale mal? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite Dios aquello? Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que todo lo que nos pasa es bueno. Nos quejamos de por qué si Dios tiene el poder no cambia las cosas, y Dios no está obligado a darle por escrito lo que Él va a hacer. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Si Dios no ha actuado es por algo, y todo lo que pasa es por su voluntad. Hoy quiero hablarte del desánimo, esta arma que el enemigo utiliza para debilitarnos, esta arma que utiliza Satanás para desviarnos del camino de Dios. Permanecer en Cristo significa creer que es el Hijo de Dios, hacer lo que Dios dice, seguir creyendo en el Evangelio, recibir al Señor como Salvador. Deleitarse en Cristo significa conocerlo. A veces nos quejamos a Dios diciendo que es un Dios injusto. Tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo, al darle conforme a su justicia. Dios es quien dará el pago, no usted. No vamos a ser tú, no voy a ser yo. Por eso muchas veces nos tomamos la justicia por nuestras manos, porque creemos que Dios se está demorando, ¿no? Está tardando en actuar. Hemos dicho que en primer lugar nos quejamos de Dios, pero luego nos quejamos de nuestro prójimo. El pueblo de Israel se comenzó a quejar de Moisés, de su liderazgo, de sus decisiones. El pueblo pensaba que era Moisés quien los había sacado de Egipto. Pensaba que era Moisés quien los había metido en ese desierto. Pensaba que Moisés era el culpable de todas las cosas que estaban pasando. Ahora bien, ¿de quién nos estamos quejando nosotros? ¿Del pastor, del hermano, de nuestra esposa, de nuestro esposo, del jefe? ¿No será que el problema no son las personas? ¿No será que el problema es el desánimo que ha llegado a nuestra vida? Luego nos quejamos también de lo que no tenemos. Fulano tiene y yo no. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, verso 17. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos capítulo 4, verso 19. Luego nos quejamos de lo poco que tenemos. El desánimo es un arma muy utilizada por el enemigo. Por medio del desánimo logra que dejemos nuestros proyectos. Y los dejamos a medias, nunca los terminamos. Empezamos muy bien, con ánimo, con fuerza, con energía,
Pero a medida que van pasando los días, los meses, las semanas, esos proyectos se quedan a medias. ¿No será porque ha entrado el desánimo en nuestra vida? Una historia que me gusta mucho está en Nehemías. La muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero una vez comenzaron los problemas, las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó. Comenzaron a quejarse, no tenían fuerzas. Era mucho el escombro. Dijeron que no se podía edificar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son como esa muralla? La comenzamos con ánimo, la empezamos con buen empuje, pero una vez comienzan los problemas, la carga se vuelve más pesada. Las pruebas se ponen más difíciles. Dejamos a medias las cosas. ¿Cuántos estudios hemos dejado a medias? ¿Cuántos ministerios hemos dejado a medias? ¿Cuántos terrenos sin sembrar hemos dejado a medias? ¿Cuántos negocios que ya no se abren por culpa de nuestro desánimo? Es normal sentir desánimo. Y es normal que se presente en algún momento de nuestra vida. Grandes hombres de Dios experimentaron desánimo. Uno de ellos fue Elías. Por ejemplo, también estaba Josué, el gran conquistador de Israel. Josué capítulo 7, verso 7. Aquí entra el desánimo en la vida de Josué. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Palabras de desánimo de Josué, el gran conquistador de Israel. Elías, por ejemplo, el profeta del fuego. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados. Esa es la realidad. Y en los grandes hombres de Dios entró el desánimo. Josué, Elías. El tema de todo es que no podemos vivir siempre desanimados. El desánimo puede llegar en algún momento en nuestra vida, pero no podemos vivir siempre desanimados. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios comprende que nos sintamos desanimados porque las cosas no siempre salen como quisiéramos, porque no tenemos dinero, porque no tenemos trabajo, porque tenemos problemas. Él no nos quiere desanimados. Santiago capítulo 1 versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puedo estar yo con gozo cuando llegan problemas a mi vida? La mejor herramienta del diablo es el desánimo. Cierto día, el diablo decidió retirarse de los negocios y vender todas sus herramientas al mejor postor. El aspecto de la subasta era importante. Todas sus armas estaban dispuestas de tal forma que no podían dejar de llamar la atención. Allí se encontraban, entre otras, el odio, la malicia, la envidia, los celos, los engaños, la sensualidad desmedida. Separado de este lote principal había un objeto aparentemente inofensivo, con aspecto de haber sido muy usado. Su precio era muy superior al de todos los demás objetos. Alguien preguntó al diablo: ¿cómo se llama ese instrumento? Este contestó: desaliento. ¿Y por qué su precio es tan alto? La respuesta no se hizo esperar. Este instrumento es más útil que cualquier otro. Con el desaliento puede entrar en la conciencia del ser humano. Puede hacerlo cuando todas las demás herramientas han fallado. Una vez adentro, con esta sola arma, con el desaliento, con el desánimo, llego a hacer lo que desee con esta persona. Está muy gastada porque la utilizo mucho y con casi todo el mundo. Como muy pocos saben, me pertenece y puedo usarla continuamente para lograr mis propósitos. A pesar de su utilidad, el precio del desaliento era tan alto que aún hoy sigue siendo propiedad del enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo, que te desanimes, que dejes la obra a medias, que abandones el ministerio, que abandones el hogar, que abandones tus proyectos de futuro,
que abandones ese sueño que tenías hace años de irte de misiones, de predicar el evangelio, de ser un pastor. Incluso te desanima, por ejemplo, a que no ministres con la alabanza, a que ya no tengas el anhelo de servir a los demás, a los jóvenes, a través del teatro, a través de las danzas. Hoy quiero compartir con esto el ánimo y el desánimo. Todo lo que hagas en la vida depende de tu ánimo. ¿Estás con ánimo? ¿Estás desanimado? Esa es la pregunta y la respuesta depende de ti mismo. Radio Solidaria, una radio comprometida.